No hay nada peor que un mal retorno de la inversión, sobre todo si te costó mucho trabajo poder juntar dinero para poder realizar esa compra especial. Es por eso que en el video del día de hoy te voy a compartir 5 tips para que esos zapatos que acabas de adquirir y estás planeando disfrutarlos durante mucho tiempo, 5 tips para que esos zapatos tengan la mejor y la mayor vida posible, para que te puedan durar por muchos años e puedas hasta heredar ese par de zapatos. El primer punto muy importante son las hormas de madera. Ya lo he repetido muchas veces en varios videos y lo voy a seguir repitiendo porque no puedo dejar de recalcar la importancia de utilizar un buen par de hormas de madera. Cuando tenemos un buen par de hormas de madera en los zapatos, esto nos va a ayudar a dos cosas. Principalmente nos va a ayudar a mantener la forma del zapato y también para que las arrugas en el empeine se mantengan siempre al mínimo, para que de esta manera estos zapatos, estas arrugas no se hagan tan pesadas y podamos usarlos y disfrutarlos con esta bonita estética. Y otro punto muy importante es que también nos ayuda respecto a la absorción de olores. Cuando tenemos los zapatos, cuando no los estamos utilizando y los vamos a guardar, las hormas de madera, además de ayudarnos con la forma y con las arrugas del empeine, nos van a ayudar para que absorban la humedad y para que de esta manera estos zapatos nunca agarren un mal olor. Otro punto importante son las suelas protectoras. Cuando tenemos zapatos con una suela de vestir, los que nos gusta usar y disfrutar las suelas de vestir, vamos a notar que con el paso del tiempo me estoy refiriendo al paso de varios años, eventualmente las suelas se van a llegar a ensuavizar y eventualmente estas suelas van a necesitar un reemplazo. Sin embargo, cuando utilizamos las medias suelas protectoras en algún punto de la vida de estos zapatos, si les aplicamos estas medias suelas protectoras antes de que el zapato se ensuavice y se le haga un hueco en la superficie, esto nos va a ayudar a prolongar por muchos más años el tiempo de vida de estas suelas de cuero. Si estas suelas ya le quedaban 2 o 3 años de vida, entonces con un buen par de medias suelas protectoras, esos 2 o 3 años se pueden convertir incluso hasta unos 10 o más años. Esta es la ventaja de un buen par de medias suelas protectoras. Tercer punto, cepillado después del uso. Cuando agarramos lo que son nuestros zapatos de piel de vestir, al momento de guardarlos, antes de guardarlos en su caja o en su cubrepolvo, siempre es recomendable cepillarlos al final del día antes de guardarlos, para que de esta manera todo el polvo que hayan tenido acumulado en la superficie lo estés simplemente y sencillamente lo estás retirando. De esta manera notarás que nunca se le va a acumular polvo y de esta manera notarás que estos zapatos ya nunca se van a ensuciar. Otro consejo muy importante son los cubrepolvos. Como te había mencionado anteriormente, de que antes de que guardes los zapatos en su caja o en su cubrepolvo, eso te lo dije porque pues realmente así es como yo lo hago, caja y cubrepolvo. Sin embargo, hay muchas personas que no tienen esta costumbre de guardarlos ni en cubrepolvo ni en caja, simplemente los asientan en el armario. Y esto, aunque pues realmente los zapatos están guardados, pero de esta manera el zapato está expuesto a la humedad y está expuesto a los elementos del ambiente, y de esta manera, sobre todo si es un zapato que guardamos durante mucho tiempo, eventualmente hay un riesgo de que cuando lo saquemos notemos o suciedad, o también podamos notar que si vivimos en un clima húmedo, podamos notar que cuando sacamos esos zapatos para utilizarlos, podamos notar que el moho está ya formándose algunas partículas de moho en la superficie. Este tipo de riesgo podemos mantenerlo al mínimo si utilizamos cubrepolvos dentro de los zapatos, para que de esta manera el riesgo de que se generen bacterias en la superficie sea muy bajo. Y otro punto muy importante, último pero no menos importante, es el nutrir el calzado eventualmente. Si sigues mis consejos, los consejos previos respecto de utilizar el cepillo para quitar el polvo acumulado y guardarlos en su cubrepolvo, notarás que los zapatos ya no se te van a ensuciar, ya no van a acumular polvo. Sin embargo, ya teniendo esta rutina de que notarás que los zapatos no se ensucian, sin embargo, de vez en cuando es necesario ofrecerle una rutina de limpieza con cremas y con ceras, para que de esta manera la piel del calzado esté siempre bien nutrida.
puesto que una piel nutrida es una piel que se va a mantener siempre suave, y una piel que se mantiene nutrida y suave es una piel que va a mantener siempre una estética muy bonita, como aquellos primeros días cuando los adquiriste nuevos en la boutique. Esta es la ventaja de darle nutrición y mantenimiento a la piel, para que de esta manera la longevidad pueda prolongarse al máximo. Espero que los consejos que he compartido en este video te sean de utilidad. ¿Qué opinas respecto de estos consejos? ¿Estás de acuerdo conmigo o crees que me hizo falta algún otro? Escríbemelo en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video estás pensando, ok, muchísimas gracias, ahora ya sé cómo darle un correcto mantenimiento a los zapatos. Sin embargo, respecto del tema de la limpieza y la nutrición, ¿cuál es la manera correcta de ofrecerle esta nutrición a la piel? En ese caso, te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video donde te enseño paso a paso la manera correcta de ofrecerle nutrición y mantenimiento a esos zapatos de piel.